En el programa de hoy, los misterios de la personalidad. Ya llegó el programa que hacía falta. Doctor Merciel, un espacio de salud. Lo que siempre preguntaste, lo que nunca te dijeron. Pero muy buen día. Aquí estamos otra vez. Aquí estamos con Doctor Merciel, un espacio de salud. El programa de la Fundación Sueños y Utopías. El programa solidario por excelencia. Hoy, con Claudio Martín en la operación técnica, te vamos a brindar un recital de Luis Miguel. Y así vamos a comenzar otro encuentro entre amigos. Hoy vamos a introducirnos en el apasionante tema de la personalidad. La personalidad es una construcción psicológica, es decir, un producto de nuestra mente, que se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determinan su manera de actuar ante las diferentes y particulares circunstancias de la vida. El concepto personalidad engloba el patrón de comportamientos, actitudes, pensamientos y sentimientos que caracterizan la forma de ser de una persona. La personalidad, por tanto, tiene persistencia y estabilidad a lo largo de la vida. Como reza el aforismo, genio y figura hasta la sepultura. Históricamente, el concepto de personalidad proviene del término persona, denominación que se utilizaba para dar nombre a la máscara que portaban los actores de teatro en la antigüedad. Pero, en la antigua Roma, el término persona salió de las esferas del teatro. Así, las personas eran solamente los ciudadanos, es decir, los individuos jurídicamente provistos de derechos, en contraste con los esclavos, que no eran considerados como personas, puesto que no podían decidir sobre su propia vida, ni menos aún opinar o deliberar sobre los demás. Es así como el concepto persona estaba restringido a aquellos ciudadanos, poderosos ellos que gozaban de honor, honra, prestigio, y que por su dignidad eran los únicos proveedores de personalidad por ser personas. Con el paso del tiempo, ese concepto clasista y discriminatorio se fue abandonando, llegando al concepto actual de que todos los seres humanos somos personas y por ende todos tenemos personalidad. Corría el año 1848 y la febril carrera de los Estados Unidos por conectar el este con el oeste del país por medio de los ferrocarriles era incesante y acelerada. Así, el 13 de septiembre de 1848, Phineas Gage, uno de los obreros más especializados en explosivos, dirigía un grupo de trabajo que estaba volando rocas para la construcción de la vía de ferrocarril Rutland and Burlington al sur de la localidad de Cavendish, en Vermont. Para lograr su cometido, Phineas preparaba las detonaciones perforando un agujero en la roca, añadiendo luego los explosivos y un detonador, y por último, arena que
que evitaba que la explosión saliera a la superficie. Para concluir con esta peligrosa, rutinaria y constante tarea, Phineas Gage compactaba toda esta peligrosa mezcla con una enorme barra de hierro de más de 1 metro de largo y más de 3 centímetros de diámetro. El trabajo lo conocía a la perfección. Por algo, era el encargado de toda la cuadrilla. Pero tal vez esa experiencia, ese fatídico 13 de septiembre, le pudo haber jugado en contra. Alrededor de las 16:30, porque seguramente se olvidó de añadir la arena, se creó una chispa al contacto entre el hierro y la roca que provocaría la explosión de la pólvora, expulsando violentamente la barra fuera de la inserción en la misma roca. La fuerza de la explosión fuera del agujero hizo que la barra de hierro atravesara el cráneo del infortunado Phineas Gage, entrando por el lado izquierdo de la cara, pasando por detrás del ojo izquierdo y saliendo por la parte superior de la cabeza. Ante la gravedad del evento, sorprendentemente, Gage no solo sobrevivió al accidente, sino que se mantuvo consciente en todo momento. La crónica de la época relata incluso que habló a los pocos minutos. Después del accidente, lo llevaron en una carreta varios kilómetros hasta el hotel de Joseph Adams en Cavendish. El doctor Edward Williams fue el primer médico en llegar. Phineas Gage lo recibió sentado en una silla, diciéndole: «Doctor, aquí hay trabajo para usted». 1 hora después, el doctor John Harlow hizo acto de presencia. Este último fue quien proporcionó la atención médica que permitiría que Gage sobreviviera al accidente. Sobrevivir a una explosión y a una herida como esta, con la rudimentaria medicina de la época, y seguir siendo capaz de caminar y hablar racionalmente, es totalmente sorprendente. No menos sorprendente es que 2 meses después, el doctor Harlow consideraría que Gage estaba completamente recuperado, dándole el alta. Fue el mismo doctor Harlow quien, tras la muerte de Phineas Gage en 1860, se dedicó al estudio de su cerebro y de cómo la lesión había afectado a este. Los mayores y severos daños en el cerebro de Gage se dieron específicamente en el lóbulo frontal. Debido a esto, Gage sufrió cambios notorios en su personalidad y en su temperamento, lo que se consideró por aquellos tiempos prueba de que los lóbulos frontales eran los encargados de los procesos relacionados con las emociones, la personalidad y las funciones ejecutivas en general. Así, se pudo certificar que luego del accidente, Gage ya no era Gage. Esto se puede verificar a partir del relato que el Dr. John Harlow preparó 20 años después. Como ya dijimos, la recuperación física de Phineas Gage fue completa. Sin embargo, en palabras del propio Dr. Harlow, el equilibrio entre su facultad intelectual y sus propensiones animales se había destruido. Tras pasar la fase de recuperación aguda, Gage se volvió inestable, irreverente, mal hablado e impaciente. Así, con un tema musical, vamos dando rienda suelta a otro espacio de salud. ¿Qué pasó, mi chula? La fiesta
corazones con sus guitarras y guitarrones, para que se alegren y que retocen los corazones. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, agarre su falda para que se baile este lindo son. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, saque polvadera para que retoce mi corazón. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegre y se contente mi linda nena. Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegre y se contente mi linda nena. Ay, la 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 la. Su falda pa' que se baile ese lindo son. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, saque polvadera pa' que retoce mi corazón. Esa fiesta del mariachi, la que alegra el corazón. ¿Qué es Sueños y Utopías? La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro abocada a la prevención de la obesidad y la desnutrición infantil. ¿Por qué Sueños y Utopías? Porque la obesidad y la desnutrición infantil deterioran el futuro de quien las padece y porque los dos son procesos en franca expansión. ¿Por qué la desnutrición infantil? Porque el 65% de los chicos argentinos están por debajo de la línea de la pobreza y tienen notorias carencias alimentarias. ¿Por qué la obesidad infantil? Porque la Argentina es el segundo país de América con mayor número de niños obesos y porque muchos de ellos son obesos del hambre. ¿Por qué no ser indiferente a esta propuesta? Porque en la infancia, cada día que se pierde no se recupera. Y porque la desnutrición, como la obesidad, siempre dejan secuelas. ¿Por qué te necesitamos? Porque sin ayuda estatal alguna, entregamos 65.000 litros de leche a chicos carenciados de diferentes zonas del país. ¿Por qué depositar tu confianza en nosotros? Porque Sueños y Utopías no tienen ningún fin más allá de la solidaridad y la educación. Y porque todo este esfuerzo lo hacemos de corazón. ¿Cómo podés ayudarnos a ayudar? Acercando tu donación, por mínima que sea, comunicándote al WhatsApp 011 675 5636 o al email drmerciel@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. A veces era demasiado obstinado cuando le llevaban la contra, demostrando así una baja tolerancia a la frustración, síntoma típico de las deficiencias del lóbulo frontal del cerebro. A pesar de que continuamente estaba pensando en planes futuros, los abandonaba mucho antes de llevarlos a cabo.
encontrando así siempre alguna excusa para ello. Esto era muy llamativo y contrastaba con el hecho de que previamente al accidente Gage era un hombre muy responsable. Tras el accidente, Phidias Gage comenzó a mostrar un cambio en su actitud y personalidad, pasando de ser una persona bondadosa para mostrar una actitud arrogante y soberbia. Como consecuencia del accidente, sufrió importantes secuelas físicas. Sin embargo, fue capaz de continuar con una vida normal. Consiguió varios trabajos y viajó por Nueva Inglaterra y Chile, país donde vivió algunos años. Como dato curioso y tal vez morboso, Phidias Gage siempre viajaba acompañado por la barra de metal que lo atravesó. Tras su larga estadía en Chile, Phineas regresó a los Estados Unidos para instalarse en casa de su madre y su hermana en la ciudad de San Francisco. Fue allí donde falleció en 1860 tras sufrir una serie de convulsiones, tal vez consecuencias tardías de su grave accidente. Hoy día, tanto el cráneo como la barra de hierro se conservan en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. El caso de Phidias Gage está considerado como una de las evidencias científicas más importantes en la investigación del lóbulo frontal y de cómo éste interviene en el ámbito de la personalidad, la emoción y la interacción social, así como en el estudio del comportamiento humano y en el ámbito de las neurociencias. Tras los sucesos que Gage experimentó, distintas personalidades del ámbito científico de entonces se comenzaron a cuestionar la veracidad de muchas de sus afirmaciones previas. En el año 1868, 2 décadas después del infortunado accidente, y con Phidias Gage muerto hace mucho tiempo, el doctor John Harlow, el médico que lo atendió luego del accidente y le salvó la vida, presentó ante la reunión anual de la Sociedad Médica de Massachusetts un informe en el que por primera vez hablaba de los cambios en el comportamiento que había sufrido Gage tras el aparatoso accidente, en el que se señalaba que pasó a ser una persona caprichosa y arrogante que se dejaba guiar por sus deseos, una definición que no se correspondía con su personalidad anterior al accidente. Sin embargo, y a pesar de los contundentes argumentos presentados, el artículo del Dr. Harlow no tuvo impacto en la mente científica de esos tiempos. Fue el Dr. David Ferrier quien volvió a retomar el caso en un artículo llamado La localización de las enfermedades cerebrales, en el que analizaba ese caso de Phineas Gage y de la ciencia neuroanatómica en un contexto histórico, y que fue el que logró llamar la atención de sus colegas. Más tarde, los estudios científicos de Franz Joseph Gall, un famoso investigador de las funciones cerebrales, y posteriormente los trabajos de Jean-Pierre Florence fueron los que llamaron la atención en los casos parecidos al de Phineas Gage. Con respecto al caso específico de Phineas Gage, fue Antonio Damasio, un reconocido neurólogo de origen portugués, quien estudió en profundidad el caso del mismo Gage. En su publicación El marcador somático, este autor sugiere que existe una relación entre los lóbulos frontales, la emoción y la toma de decisiones. Asimismo, considera este caso como histórico por creer que fue el comienzo del estudio de la base biológica del comportamiento. También la investigadora Ana Damasio, esposa de Antonio Damasio, ha profundizado en el conocimiento del caso de Phineas Gage y en la localización de sus lesiones,
utilizando los restos del cráneo y la barra de metal existentes en el museo para hacer una simulación por computación de la posible trayectoria de la misma lesión, concluyendo que la barra había afectado la zona media de ambos lóbulos frontales. El caso de Phineas Gage es también un pilar básico en el estudio de las funciones ejecutivas del cerebro. Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin determinado e incluyen la capacidad para planificar, llevar a cabo y corregir nuestra conducta en cada momento. De todo esto, podemos concluir que el lóbulo frontal del cerebro, que se halla, como su nombre lo indica, en la parte anterior de la cabeza, es el gran gestor de nuestra personalidad. El cerebro, por ser un órgano demasiado sensible a los traumatismos craneales, hace que un accidente que lo lesione pueda ocasionar daños con secuelas importantes y muchas veces crónicas. Así, tras un fuerte traumatismo en la cabeza, diferentes funciones, tales como el lenguaje, la memoria, la visión y otras más, pueden verse afectadas. Dependiendo del área del cerebro que recibe el impacto, el resultado puede ser diferente, puesto que cada lóbulo, cada parte del cerebro, tiene una función específica. Una canción, un tema musical y más espacio de salud. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si fallaste? Y mataste la esperanza que hubo en mí. ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda la razón de mi pasión? Que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono y te llevo de recuerdo junto a Dios. Y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Si dices la verdad yo te perdono y te llevo de recuerdo junto a Dios. El doctor Rubén Merciel, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1975, es director del Centro Médico Merciel, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías,
y autor de los libros La obesidad desconocida, La verdadera obesidad, Del hambre a la obesidad, Fisiología de la alimentación, Ser obeso o nacer obeso, La gimnasia y el peso, Tácticas y estrategias, Había una vez el hombre, El estrés y la salud, y menos de 100. Es de hacer notar que sus libros recibieron múltiples distinciones y reconocimientos, como la del Honorable Congreso de la República Argentina. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Adway, su comunicación online. Marketing digital, programación web. Hoy inicia su campaña, hoy obtiene resultados. Desde hace más de 20 años, acompañando a pymes y profesionales independientes. Adway.com.ar. Ahora es el momento de volver a cuidar tu salud. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. Centro Médico Merciel, San Martín 776, Quilmes Centro. No dejes de comunicarte al WhatsApp 11 22 88 52 35. El lóbulo frontal es de altísima importancia en las funciones ejecutivas, la flexibilidad mental, la resolución de problemas, pero también es el responsable de las características que configuran nuestra personalidad. A pesar de que resulte extraño que un accidente cambie la personalidad, lo cierto es que esto bien puede ocurrir, puesto que la personalidad no es algo estático. Es un compendio de características más o menos estables sobre las que han influido nuestra genética, pero también y por sobre todo nuestras experiencias de vida. A pesar de haber considerado por mucho tiempo al lóbulo frontal del cerebro como una estructura sin función, tras el famoso caso de Phineas Gage, ya explicado, se inició la investigación sobre las funciones de esta hasta entonces indescifrable área del cerebro, responsable de múltiples funciones, como por ejemplo la coordinación de los movimientos motores o la articulación de las palabras en la llamada área de Broca. Pero existe una zona dentro de los mismos lóbulos frontales que es la encargada de configurar nuestro carácter, modelar la personalidad y regular las emociones, la iniciativa, el proceso de atención y el juicio del individuo. Esta es la denominada corteza prefrontal, considerada fundamental en la coordinación de los pensamientos y de las acciones de acuerdo con las metas internas prefijadas. Según Eduardo Punset, las personas con lesiones en el lóbulo frontal son aparentemente normales, pero toman decisiones equivocadas, tal como le sucedió a Phineas Gage luego de su accidente. La función ejecutiva del lóbulo frontal del cerebro hace referencia a la capacidad para establecer las distinciones entre los pensamientos conflictivos, realizar juicios acerca del bien y del mal o predecir las consecuencias futuras de las decisiones actuales. Es imprescindible el lóbulo frontal. También gestiona el trabajo conforme a las metas determinadas de antemano,
realiza las predicciones de los resultados de nuestros actos, crea expectativas a futuro y participa en el control de los impulsos en los entornos sociales, inhibiendo la aparición de comportamientos inadecuados o antisociales. De hecho, los individuos con manifiestas actitudes antisociales o reaccionarias siempre presentan algún grado de falencia en el funcionamiento de sus lóbulos frontales, tanto así que el ser humano es humano gracias al lóbulo frontal. Por ello, es por lo que las lesiones en la corteza prefrontal que afectan a la personalidad pueden acarrear cambios drásticos. Así, por ejemplo, podría darse un síndrome apático que consiste en reducción de la espontaneidad y del habla con el enlentecimiento de ambos, pérdida de la iniciativa en las decisiones, indiferencia afectiva, escasa emotividad o menor interés en el sexo. Por el contrario, según la zona y el tipo de lesión de ese lóbulo frontal, pueden aparecer síntomas totalmente opuestos que configuran un síndrome desinhibido, con dificultad para evitar conductas antisociales, pérdida de la autocrítica, conducta social inapropiada, indiferencia por los demás o una marcada desinhibición sexual. Es debido a esta florida aparición de síntomas en la personalidad, muchos de ellos agresivos para la sociedad, que en los albores del siglo XX, y debido a la imposibilidad de manejar adecuadamente a este tipo de pacientes con deterioro de esas funciones de sus lóbulos frontales, es que se ideó una práctica médica rayana con la abominación total, la lobotomía. Fue el psiquiatra y neurólogo portugués Antonio Egas Moniz el pionero en usar la técnica de la lobotomía en 1935. La lobotomía consiste en la sección quirúrgica de la conexión entre la corteza prefrontal y el resto del cerebro. Durante años, este aberrante método se utilizó para el tratamiento de la depresión y otros trastornos psiquiátricos. Aunque Egas Moniz decía que se trataba de una intervención exitosa, la misma tenía devastadores efectos secundarios. Además de causar la muerte del 6% de los pacientes, se registraban cambios adversos en la personalidad y el funcionamiento social en la mayoría de los pacientes. Como una cruel incongruencia de la ciencia médica, a pesar de conseguir unos resultados cuestionables, el doctor Egas Moniz recibió un premio Nobel de Medicina en el año 1949. El médico norteamericano Walter Freeman popularizó la lobotomía en los Estados Unidos mediante la técnica del picahielo, donde martillaba en el conducto lagrimal dicha herramienta hasta separar el lóbulo frontal del resto del cerebro. Una práctica totalmente traumática. Freeman utilizaba la lobotomía como tratamiento de cualquier enfermedad psicológica conocida por aquel entonces. Por lógica, hoy en día, esta técnica es considerada una barbarie de la historia. Cuando la lobotomía se popularizó, se hizo evidente que el optimismo del neurocirujano portugués Egas Moniz era una exageración. Hubo muertos, estados vegetativos, desmejoras, todo esto y muchísimas otras patologías más, puesto que el cerebro es el amo que maneja todo su organismo a su más discreta conveniencia. Así, vamos transitando un espacio de salud entre amigos.
sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. Una y no más, es ella mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo Veo el sol que llena toda mi ventana y no quiero despertarte aún. Me gusta contemplar tu desnudez. Contigo he colmado de caricias hoy mi cama. Aún hay huellas de pasión sin calma que dominan mis sentidos y me ata a ti por siempre. Estar contigo es tomarte de la mano sin palabras. Nuestro amor también existe en el silencio. Nos sentimos al mirarnos tú y yo. Estar contigo y llenar cada minuto con mis besos. Es vestir mis sentimientos de deseos. Es amarte día a día más y más. Contigo ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos. Aún estamos piel con piel unidos. Así siempre estaré contigo. Estar
Reunir el hambre y la obesidad en un objetivo común es tan extraño, como que el hambre y el exceso sean parte de una misma desnutrición. Aunque suene paradójico, el obeso es un desnutrido por exceso. El desnutrido tiene hambre constante, el obeso también. El desnutrido es apático por hambre, el obeso lo es por angustia. El desnutrido tiene bajas defensas, el obeso también. El desnutrido se enferma a menudo, el obeso también. El desnutrido es anémico, el obeso también. Al desnutrido le faltan proteínas, al obeso también. Al desnutrido lo segrega la pobreza, al obeso lo segrega la sociedad. Aclarado esto, se puede entender que nuestra tarea como fundación encare ambas patologías, que en verdad nunca fueron opuestas, puesto que el hambre y la obesidad terminan siendo parte de lo mismo. Por ello, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, es el libro de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías. Estamos convencidos que si la obesidad avanza sin freno y a pasos agigantados, es porque está mal encarada. Si está mal encarada, es porque está mal interpretada. Si está mal interpretada, es porque se escribió mal su historia. Y si se escribió mal su historia, es porque existe otra parte de la historia. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Adway Solutions, marketing digital para pymes. 011 2391 3286. Rosemary, hermana menor de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos asesinado, pasó la mayor parte de su vida adulta recluida en varias instituciones después de que la lobotomizaran en un intento por acabar con un leve retraso mental y un comportamiento que los padres consideraban como rebelde. Howard Dooley tenía 12 años cuando su madrastra lo llevó con Freeman, el inventor de la lobotomía masiva e itinerante en los Estados Unidos. Lo llevó para que le hundiera el picahielo en su ojo. Ella decía que el chico era rebelde, pues prendía las luces de la casa durante el día y se distraía con facilidad. En My Lobotomy, su autobiografía, Dooley escribió: «Siempre me he preguntado si a mi alma le falta algo. Nunca sabré qué perdí en aquellos 10 minutos con el Dr. Freeman y su picahielo. De milagro no me convirtió en un zombi, ni me aplastó el espíritu, ni me mató, pero me afectó profundamente. Por suerte, abrirle la tapa de los sesos al paciente dejó de ser bien visto cuando los psicofármacos entraron en escena. Así, la neurología ya no recurrió a la cirugía cuando se abrió a las prestaciones de los psiquiatras. Sin embargo, y hurgando en la historia, el ser humano ha intentado curarse de la cabeza abriéndose los huesos del cráneo desde el período neolítico hace 6.000 años. Hay pinturas rupestres que mostrarían que la trepanación, abrir agujeros en el cráneo sin tocar el cerebro, se usaba para expulsar los malos espíritus que entraban en el cuerpo. Hoy día se sabe que esos malos espíritus eran la epilepsia, las migrañas y una variedad inespecífica de problemas mentales. El método de las perforaciones craneales, las denominadas trepanaciones, se refinó en Grecia, donde Hipócrates detalló
cómo evitar las infecciones en los cráneos perforados, mientras que Galeno la emplearía durante el Imperio Romano para resolver casos de golpes y hundimientos craneales. Incluso ideó nuevos instrumentos para practicarla, tales como el taladro abaptista. Los médicos de la Edad Media tampoco escatimaron experimentos dolorosos entrando por las sienes y la frente. En América, los chamanes de la cultura Paracas en Perú abrían un hueco en el cráneo y luego lo cubrían con una lámina de oro para ayudarlo a cicatrizar. En esa misma región fueron los médicos incas quienes alcanzaron la excelencia como trepanadores, alcanzando unas tasas de supervivencia del 80% de los pacientes operados. 2000 años más tarde, los médicos de la Guerra Civil estadounidense apenas conseguían que sobreviviesen la mitad de los soldados que trepanaban. En la antigüedad, la trepanación era una cirugía de emergencia para reparar fracturas causadas por lanzas o piedras. Aún hoy, cuando un cerebro se inflama, los médicos pueden abrir el cráneo para aliviar la presión. Pero ninguno, salvo Egas Moniz y Walter Freeman, se decidieron a destruir el cerebro en aras de una absurda e insólita supuesta curación. Los médicos operan tumores cerebrales desde el siglo XIX, mas ninguno de ellos buscó dar una cura definitiva a las afecciones de nuestra mente, destruyendo la propia mente. El cerebro es el gran misterio que guardamos en la cabeza. No sabemos lo que somos. Nos obsesiona la salud de este pequeño órgano que controla nuestra capacidad de hablar y de relacionarnos con el mundo. Sabemos que el cerebro pesa tanto como 6 tazas de azúcar, que ahí residen los prejuicios, que cada día devora la 1/4 parte de las calorías que consumimos, que consume una cantidad de energía que encendería un foco de 25 watts, que nos siguen naciendo neuronas toda la vida y que si todas ellas fueran colocadas en fila, tendrían 1000 kilómetros de longitud. Sin cerebro no hay memoria, las piernas no sirven, el olvido del Alzheimer, los temblores del Parkinson, la esclerosis múltiple y la parálisis que causa el Huntington ocurren por una muerte en cadena de ciertas neuronas. Hasta que no se conozca al cerebro tanto como al hígado, no se encontrará la solución a la paranoia, a la esquizofrenia o a la amnesia. Aristóteles creía que el cerebro servía para refrigerar la sangre y Descartes que la glándula pineal, que regula el sueño, era un puente hacia la conciencia. Hay protocolos para curar casi todas las partes de nuestro cuerpo, pero es más extensa la lista de lo que desconocemos del cerebro. No sabemos cómo se guardan ni se recuperan los recuerdos, ni cómo se codifica la información de nuestras neuronas. Tampoco tenemos certeza de qué son las emociones, la inteligencia o la conciencia. En verdad, no sabemos casi nada del órgano que guarda todo lo que sabemos. Por eso, hoy toma mayor relevancia la histórica frase del pensador griego Sócrates: solo sé que no sé nada. El cerebro, ese mágico órgano que nos hizo los amos del planeta y los seres más evolucionados, sigue siendo un completo misterio para las generaciones pasadas, presentes y futuras. Del cerebro es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Una canción y continuamos con nuestro programa.
Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde esta noche tú te vas de ronda como ella se fue? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y que acaban por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y que acaban por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas. La Fundación Alimentaria Sueños y Utopías es una entidad civil sin fines de lucro fundada el 29 de febrero de 2012 y que por intermedio de su programa universal solidario, Alimentando Sueños, y su programa nacional educativo, Salud y Equilibrio, cumple una destacable tarea social. A través del programa Alimentando Sueños, ayuda nutricional y educacionalmente a innumerables chicos con múltiples carencias alimentarias y sociales, y a través del programa Salud y Equilibrio, transmite un nuevo enfoque en la prevención de la obesidad infanto-juvenil y del adulto, así como el estrés y los trastornos de las conductas alimentarias. Dado que la Fundación no cuenta con apoyo económico alguno, depende de las donaciones y de lo recaudado a través de la realización de conferencias, talleres y simposios, con la presentación de los libros del Dr. Rubén Merciel, La obesidad desconocida, mitos, verdades y fantasías sobre esta universal epidemia, La verdadera obesidad, otra parte de la historia, y la guía alimentaria menos de 100, la fórmula del éxito, para continuar con su innegociable y solidario objetivo. Estos y los demás libros son el soporte científico de la entidad,
y presentan un criterio profundo y didáctico, lo que los llevó a recibir múltiples y variadas distinciones. Ahora también un espacio de salud es un diario digital, creado para llegar a cada uno de ustedes con historias, relatos, vivencias, consejos, y la misma pasión con que hace más de 1 año y medio hacemos nuestro programa radial. Búscanos como unespacio-de-salud.com.ar. Seguinos, compartinos, y así nuestra tarea solidaria se podrá multiplicar, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Desde ya, muchísimas gracias por estar siempre a nuestro lado. Ahora es el momento de volver a cuidar tu salud. Centro Médico Merciel. Obesidad, conductas alimentarias, trastornos por estrés. Desde 1978, siempre junto a vos. Centro Médico Merciel. San Martín 776, Quilmes Centro. No dejes de comunicarte al WhatsApp 11 22 88 52 35. Estamos culminando otro programa, otro encuentro entre amigos, otro espacio de salud con Dr. Merciel, el programa solidario de la Fundación Sueños y Utopías. En 7 días estaremos de nuevo por 5.000 radios de habla hispana. Así, deseándote que tengas el mejor de los días de la mejor semana, de la mejor de todas tus vidas. Nos encontramos en la semana próxima. Chau. Que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos. Que el viento sople siempre a tus espaldas. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos. Y hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de sus manos. Dr. Merciel, un espacio de salud.